Mi hermana y yo nos casamos con gemelos hombres lobo, ella eligió al más fuerte, pero yo descubrí que el otro no era humano sino un espíritu ancestral que me había elegido como su compañera eterna. No elegí nacer la segunda, pero desde el primer grito supe que mi lugar sería el del eco, no la voz, no el gesto, no el centro, siempre la sombra. Éramos gemelas pero diferentes. A Elena le tocó el primer aliento, la primera mirada de mamá, el primer nombre en la lista del hospital, a mí el reflujo de su mundo. Ella fue la del cabello brillante y la risa segura, yo la del cuerpo más frágil, la que nació con una marca en el pecho como una lágrima oscura. Decían que era una mancha de nacimiento, pero la abuela me lo dijo una vez, cuando creía que dormía, eso no es una mancha, es el signo de la luna malherida. Nadie le creyó, nadie la escuchaba, nadie excepto yo. Crecimos en un pueblo donde todo parecía quieto pero nada era lo que parecía, la tierra crujía por las noches como si alguien caminara bajo ella, las campanas de la iglesia sonaban solas a veces y en el bosque, detrás de la colina donde los árboles parecían mirar, había un silencio espeso que tragaba los nombres y los decías muy fuerte. Mamá siempre decía que no había que mirar atrás cuando caminábamos por ese sendero, que los espíritus no toleraban la curiosidad de los vivos, pero nosotras sí mirábamos, especialmente Elena, ella era la valiente, la que se atrevía a invocar nombres de sombras, la que lanzaba piedras al arroyo de los murmullos y se reía cuando los peces huían. Yo la seguía porque esa era mi función, ser la segunda. La tradición decía que cuando dos hermanas nacen el mismo día y en luna llena, deben presentarse juntas cuando llegue el tiempo del vínculo. Nadie nos explicó exactamente qué era, solo sabíamos que al cumplir 18 seríamos llamadas y no podíamos decir que no, era parte del linaje, de la herencia. Papá hablaba poco, tenía una mirada ausente como si hubiera dejado algo en ese bosque que jamás pudo recuperar. Mamá en cambio nos peinaba fuerte como si al alisar nuestro cabello pudiera enderezar el destino. A Elena le dejaba el moño más alto, a mí una trenza baja que me tiraba el cuello hacia abajo. Cuando llegó la invitación, la dejaron sin timbre, un sobre negro sin sello, dentro 2 pétalos secos y una frase escrita a mano que decía: el ciclo debe continuar, elijan al espíritu que los elija. Fue en la celebración del solsticio, en la vieja casa comunal bajo las lámparas de aceite y el altar de piedra donde conocimos a los gemelos. Eran idénticos pero solo por fuera. El mayor tenía una presencia imponente, el cuerpo ancho y los ojos dorados que atrapaban la atención como si dictaran ley, se llamaba Kael. El menor era más delgado, silencioso, se llamaba Lior. Mientras Kael hablaba con todos, reía con facilidad y tomaba la copa del vino ritual, Lior se mantenía al fondo, observando sin decir palabra. Solo cuando me acerqué empujada por Elena como siempre, me miró y sentí algo que no fue emoción ni deseo, fue como si una voz de otra época golpeara mi pecho justo donde estaba la marca. No entendí. No quise entender. Esa noche cada una debía acercarse al altar y colocar su sangre sobre la piedra. Los gemelos harían lo mismo. Así se conocería el equilibrio. Elena corrió al altar orgullosa, se cortó el dedo sin miedo y dejó su sangre en forma de espiral. Kael la siguió con una sonrisa, colocaron la palma sobre la piedra y un vapor surgió mientras todos aplaudían y el pueblo murmuraba: el vínculo ha hablado. Era mi turno. Temblaba no por miedo sino porque algo en mí se resistía, corté el dedo y mi sangre cayó en línea recta. Lior se acercó sin decir nada, hizo lo mismo y colocamos la palma sobre la piedra. Nada pasó. No hubo vapor, no hubo brillo, solo un silencio absoluto, pero en mi mente apareció una imagen, un lobo blanco, solo, herido, caminando sobre una llanura de cenizas. Lo vi con los ojos cerrados, lo sentí respirar. Todos creyeron que había fallado, que yo no tenía vínculo, que era inadecuada. Mamá lloró en silencio. Elena me abrazó con esa condescendencia que mata más que el desprecio. Lior me miró, solo eso, pero en sus ojos había pena y algo más, algo antiguo. Pasaron los días. Elena y Kael fueron celebrados como la pareja del ciclo, los fuertes, los visibles. A mí me dejaron en segundo plano. Lior desapareció, algunos decían que se había ido al bosque, otros que no soportó la humillación. Mamá me sugirió que buscara consuelo en el aprendizaje. Lee, niña, si no sirves para la ceremonia al menos sirve para otra cosa. Yo leí y escribí. Escribía como si mi alma lo hiciera sola, dibujaba símbolos que no conocía, firmaba con una caligrafía distinta, todo en mi libreta se llenaba de palabras en otro idioma hasta que un día la encontré abierta y papá la leía con lágrimas en los ojos.
Me dijo que ese lenguaje murió con mi bisabuela y me preguntó dónde lo había aprendido, pero yo no supe qué responder. Esa noche soñé con el lobo, esta vez me hablaba, me llamaba por un nombre que no era el mío, Aenira, decía, eres la llamada, tú sellaste el pacto. Desperté con fiebre, la marca en mi pecho ardía, fui al río a refrescarme y vi a Lior allí, esperándome, tenía la misma marca en el pecho y nos miramos sin hablar, las marcas palpitaban. Él me dijo que yo no fallé, que el altar falló, que fui llamada por algo que este pueblo ya no entiende. Quise saber más pero Lior se fue y empecé a verlo en sueños, en cada uno revivía algo distinto, una boda bajo lluvia de ceniza, una noche donde ardía una casa, un bosque donde corría con él, ambos desnudos, ambos con colmillos, una batalla, una traición y un beso que dolía como una promesa rota. Despertaba llorando, mamá ya no me hablaba, Elena me miraba con culpa y furia, ella lo sabía, lo presentía. Un día me lo dijo de frente preguntándome qué hacía soñando con el suyo, le respondí que él nunca fue suyo ni mío ni de nadie, que era de otra cosa. No entendió pero yo sí, algo despertaba en mí, algo que no era humano y tenía nombre, memoria, hambre. Y cuando volví a ver a Lior bajo la luna roja lo supe, el vínculo había sido sellado mucho antes, no en esta vida sino en la primera. Esa luna roja no aparecía desde que el abuelo desapareció, lo supe porque mamá rezaba en voz baja mientras cerraba las ventanas con clavos de madera de sauce, nadie debía salir esa noche ni mirar directamente al cielo. Pero yo ya estaba afuera, había seguido un zumbido en mi pecho, una vibración que me guiaba como un hilo invisible, descalza con la marca ardiendo bajo el vestido crucé el claro donde se hacían las antiguas ofrendas, el mismo donde de niñas enterramos el cuaderno de los secretos. Y ahí estaba Lior, su piel tenía otro color bajo esa luz, gris ceniza, casi translúcida, no hablaba, solo alzó el brazo mostrando la cicatriz idéntica a la mía, en silencio se arrodilló y raspó la tierra con las manos hasta desenterrar una piedra lisa, triangular, tallada con símbolos que ahora yo podía leer. Decía que lo que fue sellado por la sangre no muere con el cuerpo. Lior me miró esta vez no con pena sino con reverencia, como si yo fuera algo que él había estado esperando por siglos, y entonces lo entendí todo, los rituales del pueblo, la tradición del vínculo, las bodas pactadas y los gemelos no eran coincidencias sino repeticiones, ruedas que giraban buscando completar un ciclo que nunca llegaba a cerrarse. Mi hermana y yo, Kael y Lior, habíamos nacido muchas veces y siempre era igual, Elena elegía al gemelo fuerte, yo quedaba con el otro, el que parecía menos pero solo parecía, porque era él siempre el quien cargaba la memoria de lo ancestral y yo la llave que podía liberarlo. Pero en cada vida algo interrumpía la unión, un error, una traición, una muerte prematura. Esta vez sin embargo algo había cambiado, yo había despertado antes y él también. De pronto escuchamos los aullidos, no de perros sino humanos, rotos y desesperados, venían del pueblo donde la ceremonia de Elena y Kael había comenzado y con ella el desequilibrio porque el altar había bendecido un vínculo falso, una elección basada en apariencias, en fuerza visible, no en lo real, no en lo escrito en los huesos. Lior se acercó y me tomó la mano, la suya estaba caliente como si tuviera fuego en la sangre, me dijo que podía detenerlo, que si me unía a él bajo la luna roja el espíritu ancestral volvería a su forma completa y con eso restauraríamos el orden, pero había un precio. El precio era el olvido, si sellábamos el vínculo ahora nuestras memorias completas despertarían y recordaríamos todas nuestras vidas, todo el dolor, cada pérdida, cada traición, cada muerte. Le pregunté si él lo haría y él respondió que ya lo hizo muchas veces pero que solo yo podía decidir ahora. El viento giró como si la noche misma nos rodeara y ahí al borde del círculo de piedra cerré los ojos y vi la primera vez que lo amé, no aquí, no en este cuerpo, fue en una aldea cubierta de nieve, yo tenía otro nombre, él también, pero la marca estaba allí. Cuando abrí los ojos no dudé, le dije que sí, nos besamos y la tierra tembló, las raíces se sacudieron, las campanas repicaron aunque nadie las tocaba, las casas encendieron sus luces solas, el altar del pueblo donde Elena y Kael estaban siendo proclamados pareja del ciclo se agrietó y de esa grieta surgió una columna de ceniza. La gente gritó y Kael cayó de rodillas, Elena miró a mamá que corrió pero ya era tarde porque el espíritu había regresado y ahora tenía nombre. Lior lo gritó al cielo con la voz de todos sus yo anteriores, yo sentí como la marca se abría como una flor negra en mi pecho y supe que acababa de romper el ciclo pero no con fuego sino con memoria, esa fue la ruina, no porque destruyera algo sino porque recordó todo. Desde aquella noche el pueblo ya no me miró igual, nadie dijo nada abiertamente, nadie se atrevía, pero las miradas eran dagas envainadas esperando el momento de cortarme, decían que la grieta en el altar había sido un mal presagio, que la luna roja había traído el castigo, pero nadie se preguntaba por qué o quizás sí, pero preferían que la culpable fuera yo.
Lo sentía en los silencios de mamá, en los murmullos de los ancianos que me evitaban la mirada, en la forma en que Elena me observaba. Con mezcla de furia y miedo, el suelo del pueblo parecía temblar cuando pasaba, no físicamente, sino con un murmullo, como si la tierra supiera mi nombre verdadero y quisiera escupirlo. Todo se volvió lento, la gente hablaba menos pero rezaba más, las velas ardían más tiempo, el humo del incienso se hacía más espeso en las casas. Nadie quería admitirlo, pero algo había sido roto y yo era la grieta. Lior desapareció por días, no lo vi ni en sueños, su ausencia pesaba como un luto. Intenté buscarlo en el bosque, pero cada vez que daba un paso hacia los senderos la marca en mi pecho ardía como si me advirtiera, como si algo más antiguo que mi miedo me estuviera diciendo aún no. Mientras tanto Elena se sumía en su propio infierno. La veía al otro lado del comedor familiar, su cara antes tan altiva ahora demacrada. Kael estaba con ella, por supuesto, no se separaban, pero su unión ya no era una celebración, era un castigo. Kael tenía los ojos rojos de insomnio, parecía envejecer con cada luna, sus manos temblaban. Elena intentaba ocultarlo con sonrisas forzadas, con palabras amables que no le pertenecían, pero las paredes escuchaban. Una noche la escuché llorar, pensé en entrar a su cuarto, pensé en consolarla, pero me quedé en la puerta escuchando su llanto convertirse en carcajada histérica. Mamá la abrazaba murmurando rezos que no tenían ningún dios escuchándolos. Papá estaba afuera con un cigarro apagado en la boca mirando el cielo como si esperara que le devolviera algo. Yo me senté en las escaleras acariciando mi marca ardiente y fue entonces cuando me decidí. Me metí en la vieja biblioteca comunal donde nadie iba. Desde que el altar se quebró, el polvo me recibió como una bienvenida, las velas apenas iluminaban los tomos viejos, las encuadernaciones rotas, los manuscritos con tinta casi borrada. Busqué en las estanterías de los rituales, leí sobre el ciclo, sobre la sangre, sobre el derecho de las hermanas a elegir, pero encontré algo más, un cuaderno sin título, pequeño, forrado en cuero agrietado. Al abrirlo mis dedos temblaron, era el mismo idioma que había escrito sin saber, las mismas letras, los mismos símbolos, pero esta vez alguien los había traducido. Una línea me atravesó como un puñal. Quien porta la marca no se casa con el cuerpo sino con el espíritu. Me senté en el suelo frío, cerré los ojos y lo entendí, el altar nunca falló. El vapor y la luz no eran señales de amor sino sellos de conveniencia, cadenas disfrazadas de promesas. El verdadero vínculo no era el físico, era el espiritual, y los cuerpos solo eran recipientes. Mi hermana no eligió mal, eligió fácil, eligió el cuerpo más fuerte, la presencia más evidente, el hombre más visible, pero el espíritu que debía ser enlazado conmigo, con la portadora de la marca, no era Kael, era Lior. El cuaderno continuaba diciendo que si el espíritu se une al cuerpo equivocado el ciclo se quiebra, la tierra protesta, la luna sangra. El clan perece. Cerré el libro de golpe y entonces supe por qué la grieta había aparecido en el altar, porque la luna se había teñido de rojo. No éramos nosotras las víctimas, éramos las culpables. Salí con el cuaderno apretado contra el pecho, caminé por el pueblo mientras todos dormían, los perros aullaban pero no me miraban, era como si ya no me vieran humana. Llegué a casa y mamá dormía en la mesa con la vela aún encendida, Elena estaba en su habitación balbuceando en sueños, Kael dormía a sus pies como un guardián derrotado, mi padre no estaba, nunca estaba. Fui a mi habitación y me senté en el suelo, abrí el cuaderno y empecé a copiar los símbolos, a escribir mi nombre en ese idioma olvidado. Lo escribí tantas veces que la tinta se acabó. Cuando se secó vi mi reflejo en la ventana y por un segundo no me reconocí, no por la oscuridad sino porque mis ojos tenían otro brillo, un resplandor tenue, lunar, imposible. Me levanté, la marca ardía tanto que dolía, sabía que tenía que encontrarlo a Lior, no porque lo amara, aún no entendía si eso era posible, sino porque solo él tenía la otra mitad de la respuesta. Al día siguiente el pueblo despertó con miedo, la tierra había escupido lodo en las huertas, los pozos estaban contaminados, el agua tenía un sabor metálico, murmuraban que era castigo, que alguien había invocado algo que no debía. Yo no dije nada, fui a la plaza, miré a todos y todos me evitaron menos uno, un anciano ciego de un ojo, el mismo que me había contado cuentos horribles de niña. Se acercó, me tomó del brazo con su voz de susurro diciéndome que era tiempo de terminar lo que mi abuela empezó. Quise preguntarle qué quería decir pero él ya se había ido, desapareció entre la gente como humo. Esa tarde busqué a Elena, le dije que necesitábamos hablar, me gritó que no, que era mi culpa, que había arruinado su vida, que Kael no dormía, que ya no la tocaba, que murmuraba nombres extraños mientras la luna ascendía, nombres que no eran los suyos ni los míos ni de este idioma. Intenté abrazarla pero me apartó con fuerza, me arañó el brazo. Sus lágrimas eran negras como tinta o como sangre vieja. Quise decirle la verdad pero supe que no me escucharía porque aceptar mi versión era destruir la suya. Salí, fui al bosque, caminé hasta donde la marca me guiaba, la luna ya no era roja pero aún estaba llena,
el viento susurraba palabras en ese idioma olvidado, palabras que reconocía como propias, y ahí estaba el Lior, sentado en la roca donde nos habíamos besado, sus ojos brillaban con un resplandor casi febril. Sus brazos tenían heridas nuevas como si se hubiera peleado con algo que no podía verse, me acerqué sin hablar, él tampoco, nos miramos, nuestras marcas ardieron al mismo tiempo. Entonces entendí que el vínculo no era elección, era destino, pero un destino que pedía un precio. Él habló primero, su voz grave pero rota con cada palabra, el ciclo está roto. El altar lo dijo y la luna lo confirmó, pero aún podíamos sellarlo con nosotros. Pregunté cómo y él tragó saliva diciendo con sangre, con recuerdo, con entrega total. Quise preguntar qué significaba eso, pero ya lo sabía, era el sacrificio, la ofrenda no de cuerpos sino de almas, de todo. Él bajó la mirada murmurando que esta vez no quería hacerlo si yo no quería. Esas palabras me hicieron temblar porque en todas esas vidas anteriores nunca había preguntado, nunca había ofrecido elección. Me senté frente a él, le tomé la mano, sentí su pulso irregular como un tambor roto, le dije que si lo hacíamos no habría marcha atrás, recordaríamos todo. Él asintió, cada muerte, cada traición, cada noche juntos, cada final. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque por primera vez entendí el verdadero peso del amor, no era un lazo, era una cadena hecha de recuerdos, de cicatrices, de historia. Él acercó su frente a la mía susurrando que si quería podíamos irnos, no sellarlo, dejar que todo terminara. Miré el cielo. Vi las estrellas temblar, sentí la tierra quejándose bajo nosotros y comprendí que el precio de huir no era nuestro dolor sino el del pueblo entero. El altar no se quebró para castigarnos, lo hizo para advertirnos. Murmuré un sí apenas audible, pero él lo escuchó y sonrió. No fue una sonrisa feliz, fue una aceptación, una resignación sagrada. Nos levantamos juntos, la luna nos iluminaba como testigo, extendimos las manos y dejamos que la sangre fluyera. El calor de nuestra sangre mezclándose no fue solo físico, sentí como algo se abría entre nosotros, una grieta que dejaba pasar imágenes, recuerdos, voces. Cerré los ojos y me vi en otra época con ropas raídas cubriéndome del frío junto a un fuego pequeño. Lior estaba ahí, más joven, con el cabello largo atado con un cordel, tocándome el rostro con una delicadeza que me dolía. Luego el recuerdo cambió, ahora estábamos en un templo en ruinas rodeados de humo negro, gritándonos palabras en un idioma extinto. Él sangraba del costado, yo tenía un puñal en la mano. Otro cambio, corríamos por un bosque desnudos cubiertos de barro, perseguidos por sombras sin forma, llorábamos y reíamos al mismo tiempo. Entonces el recuerdo más antiguo de todos me golpeó, una cueva iluminada por antorchas, un círculo de ancianos cantando, yo atada con cuerdas gruesas, la marca sangrante en el pecho, el de rodillas frente a mí con los ojos enloquecidos suplicando que no me tomaran, que me dejaran, que tomaran a él, pero la decisión ya estaba hecha. Los ancianos bajaron sus máscaras de hueso, pronunciaron palabras que resonaron como truenos y algo monstruoso surgió del fuego y se metió en su cuerpo. Fue allí donde todo empezó, donde se selló la maldición, donde los dos fuimos marcados para repetir este ciclo. La imagen se desvaneció, abrí los ojos, la sangre ya no salía de nuestras manos, la tierra la había absorbido, pero las marcas en nuestros pechos ardían como brasas. Lior me miró con los ojos húmedos y no hacía falta decir nada, lo sabíamos todo, no éramos dos enamorados desdichados atrapados en un ritual roto, éramos los carceleros y los prisioneros de una promesa ancestral, una que había empezado con amor pero que se había convertido en un pacto monstruoso con algo que nunca debimos invocar. Me temblaban las piernas, caí de rodillas, él se arrodilló conmigo, apoyó su frente en la mía susurrando que ahora nadie podía negar la verdad. Asentí llorando, sentí mi garganta arder con sollozos que no podía contener, todo mi cuerpo dolía, pero era un dolor limpio, uno que reconocía como propio. Lior acarició mi mejilla con el pulgar ensangrentado y por primera vez en esta vida lo abracé, no como la hermana menor relegada, no como la elegida de segunda mano, sino como quien era realmente la llave, él. Espejo, la otra mitad. Nos quedamos así hasta que la luna empezó a bajar, hasta que el viento frío nos recordó que aún había un pueblo que nos esperaba, un pueblo que sufriría si no terminábamos lo que habíamos empezado. Finalmente me aparté, le dije que teníamos que volver, él asintió aunque su mirada suplicaba quedarse allí en el bosque lejos de todos, pero no había escapatoria, salimos del claro, caminamos de regreso en silencio con las manos aún manchadas de sangre seca. Cuando llegamos al lindero del pueblo el amanecer apenas rompía el horizonte, un rojo apagado como brasas muriendo en una hoguera. En el camino nos encontramos con Helena, estaba descalza con el cabello enmarañado, los ojos hinchados de no dormir. Al vernos juntos se detuvo, su labio tembló, luego gritó mi nombre con rabia, me llamó ladrona, me llamó bruja, me llamó monstruo. No respondí, no había nada que pudiera decir que cambiara la verdad. Lior solo bajó la mirada. Helena se abalanzó sobre mí, me arañó la cara, grité de sorpresa más que de dolor. Lior la sujetó de los hombros y la apartó, ella lo miró como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, gritó su nombre, le suplicó que regresara con ella, le dijo que ella había sido su elegida, que él altar los había bendecido, pero él negó con los ojos llenos de lágrimas diciendo que el altar mintió.
Sus palabras fueron cuchillos en el aire. Elena se desplomó en el suelo sollozando, se tapó la cara con las manos diciendo cosas que no entendí, maldiciendo, suplicando, rezando. Yo solo la miré sintiendo un amor extraño por ella, porque al final ella también era víctima de todo esto, una víctima que había elegido ignorar las grietas en la historia. Lior me tocó el hombro, asintió. Era hora de entrar al pueblo, de confesar, de contar la verdad, de terminar con el engaño que nos había destruido generación tras generación. Caminamos tomados de la mano, dejando a Elena allí gritando nuestro nombre al viento, y el viento se lo llevó como había hecho siempre. El pueblo estaba en un silencio denso y eléctrico, como el aire antes de la tormenta, cuando cruzamos sus límites, sintiendo que nos observaban tras las ventanas apenas entornadas y los postigos que se cerraban con golpes secos al vernos pasar, mientras la iglesia permanecía iluminada con velas a plena luz del amanecer y el humo del incienso salía como un lamento por las grietas del portón, sin campanas que anunciaran nada porque las habían amarrado por miedo a que sonaran solas, todos conscientes de que algo había despertado. Caminábamos lento, no porque quisiéramos, sino porque nuestros cuerpos parecían hundirse en barro con cada paso, con las marcas ardiendo como carbones encendidos en nuestros pechos, mientras Lior me sostenía la mano con tanta fuerza que parecía temer que al soltarla todo se desmoronara, y cuando me atreví a mirarlo, sus ojos estaban húmedos pero firmes, reflejo de mi propia decisión, ese miedo, ese dolor, esa certeza. Llegamos a la plaza central y nos detuvimos, encontrándonos con el anciano del ojo ciego, sentado en el mismo banco de piedra de siempre, pero con el rostro iluminado por la certeza de que todo aquello que había advertido durante años se volvía realidad, sin decirnos nada, solo asintiendo una sola vez, que bastó para que la gente empezara a reunirse, en silencio absoluto pero con los ojos encendidos de fuego. Vi a mamá aparecer arrastrando la manta con la que dormía, con los ojos desorbitados y ojeras profundas, deteniéndose al verme, pronunciando mi nombre apenas en un susurro que no respondí porque sabía que si la miraba demasiado se me quebraría la decisión. Papá llegó después, apoyado en su bastón, no por necesidad sino por el hábito de fingir debilidad para evadir responsabilidades, con la mirada vacía de siempre pero esta vez cargada de reproche, como si el mundo se le desmoronara sin poder culpar a nadie más que a nosotras. Luego vi a Elena llegando con dificultad, sostenida por Kael. Parecían sombras de sí mismos, cadáveres caminando, su rostro marcado con arañazos de nuestras manos, los ojos secos pero enrojecidos, mientras Kael tenía la piel gris, respirando con dificultad porque el lazo falso los estaba consumiendo desde dentro. Cuando nuestras miradas se encontraron sentí su odio, no algo personal, sino un odio ancestral, acumulado por ciclos repetidos y rotos por nuestra culpa. Lior apretó mi mano con más fuerza y respiré hondo antes de empezar a hablar con una voz que ya no me parecía mía, sino algo antiguo y cargado de memorias. Les conté la verdad del altar roto, de la luna roja, del pacto original que había condenado a nuestras familias a repetir un ciclo maldito, les hablé de cómo fingíamos elegir esposos cuando en realidad éramos piezas de un tablero viejo como el tiempo, les confesé que habíamos sellado un espíritu para salvar el pueblo de una plaga hacía siglos, ofreciendo a una mujer como recipiente, que esa mujer había sido yo en otra vida y que Lior había sido la ofrenda fallida, el carcelero convertido en prisionero, contándoles cómo las vidas se repetían, los cuerpos nos traicionaban y los recuerdos volvían como cuchillas. Nadie habló pero sentí los murmullos como un siseo de serpientes, escuchando las palabras bruja, maldita, monstruo, pero no me detuve, continué diciendo que el altar nunca fue un regalo sino una prisión, que los vínculos no eran matrimonios sino cadenas, y que Kael y Elena se morían porque su sangre no reconocía el espíritu, porque habían sellado un pacto falso. Vi a Elena desplomarse sostenida apenas por Kael, cuyo cuerpo se convulsionaba, con los ojos brillando con un fuego dorado que me recordaba a la bestia atrapada, el espíritu intentando liberarse. El anciano del ojo ciego se levantó y me pidió el libro, el viejo cuaderno, y aunque dudé, se lo entregué para que él lo alzara ante todos diciendo con voz firme que ese texto era el verdadero testamento del pueblo, la prueba de que habíamos olvidado nuestra deuda y que el ciclo debía cerrarse. El murmullo creció, alguien gritó, una piedra voló y me golpeó el pie haciéndome sangrar, pero no me moví, mientras Lior me sostenía con más fuerza, y vi a papá limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano mientras mamá se hincaba en el suelo rezando, mientras Elena gritaba que todo era mentira, que yo quería robarle su esposo, insultándome con palabras que se quebraban en un chillido inhumano, y Kael ya no hablaba, solo jadeaba con la piel resquebrajada como tierra seca mientras el espíritu rompía su prisión. Yo sabía que no había tiempo, miré al anciano y él asintió. Tomé la mano de Lior y lo llevé al altar,
o lo que quedaba de él, una grieta humeante llena de ceniza y raíces muertas, donde nos arrodillamos mientras nuestras marcas ardían y empezaban a sangrar solas, la sangre mezclándose con la tierra mientras el aire se volvía tan espeso que apenas podía respirarse, escuchando voces antiguas, los que nos habían sacrificado la primera vez, pronunciando palabras en un idioma extinto que mi boca repetía sin entender cómo las conocía, con una voz que no era mía sino de todas mis vidas, mientras Lior me seguía con los ojos convertidos en lunas brillantes. El pueblo retrocedía, alguien gritaba que éramos demonios y que debían quemarnos, pero nadie se atrevía a acercarse cuando la grieta se abrió más, escupiendo una llamarada negra que inclinaba los árboles mientras el viento gritaba con voz humana, sintiendo mi alma separándose de mi cuerpo para mostrarme todas mis muertes, mis bodas, mis traiciones. Viéndolo a él morir una y otra vez por mí, vi mi mano alzando el cuchillo, sus ojos perdonándome, todo en un solo instante que me arrancó un grito desgarrador, pero seguí recitando las palabras mientras la tierra temblaba. Kael rugía como un animal, su cuerpo convulsionaba mientras Helena lo abrazaba llorando su nombre, intentando detenerlo en vano porque ya no era Kael sino la bestia liberada, con sus ojos encendidos como soles moribundos, las uñas transformadas en garras y los dientes en colmillos imposibles, mientras el pueblo gritaba, rezaba, corría o caía de rodillas. Mamá chillaba mi nombre y papá solo murmuraba, no, cubriéndose los oídos. Entonces Kael se quebró y del cuerpo roto emergió el lobo gigantesco hecho de sombra y fuego, que rugió haciendo temblar la plaza, girando su mirada ardiente hacia Helena, que estaba paralizada, hipnotizada por todas sus vidas, todas sus mentiras, todas sus elecciones. Mientras ella alzaba una mano suplicante y el lobo abría su boca para rugir su nombre antes de lanzarse sobre ella. Cerré los ojos incapaz de mirar, sintiendo la sangre salpicarme el rostro mientras el chillido final de Helena se me clavaba en el pecho como un hierro ardiente, sabiendo que el espíritu había cobrado su deuda y que la plaza se había convertido en un campo de batalla, con cuerpos, sangre y gente huyendo despavorida. El lobo giró hacia mí con esos ojos que me encontraron y me reconocieron, no como un enemigo sino como la deuda encarnada, era Kael, era la bestia, era todo lo que habíamos tratado de olvidar. Avanzó lento hacia mí mientras Lior se interpuso abriendo los brazos sin decir palabra alguna, el lobo olfateó el aire. Rugió con un sonido que parecía arrastrar siglos de rabia y luego simplemente se desvaneció como humo, dejando detrás solo un cadáver humano, el cuerpo roto de Kael, inerte junto a Helena. Sus manos entrelazadas en un último gesto trágico que parecía pedir perdón demasiado tarde, y yo me desplomé en el suelo sintiendo que la vida se me escapaba hasta que Lior me sostuvo, susurrándome al oído palabras en un idioma antiguo que no entendía pero me calmaban, y me cargó en brazos alejándonos del pueblo mientras nadie nos detenía porque nadie quería volver a vernos ni recordar lo ocurrido. No tengo claro cómo logramos salir de allí, solo recuerdo que el aire olía a cobre y ceniza y que mis manos estaban tan cubiertas de sangre seca que al rozar mi cara sentí una costradura partiéndose bajo mis dedos. Lior no decía nada, respiraba con dificultad, como si no le costara por el peso de mi cuerpo sino por todo lo que acababa de ocurrir, mientras el bosque nos tragaba sin ceremonia, con el viento silbando como una canción vieja en un idioma que ahora podía entender y odiar al mismo tiempo. Cada rama parecía escribir en el aire las palabras del pacto, recordándonos que no existía redención, solo la necesidad de cerrar el ciclo. Cuando Lior me dejó en el suelo nos miramos largo rato compartiendo el mismo cansancio, las mismas heridas abiertas en la piel y en el alma, nuestras marcas brillaban con un calor profundo, como brasas cubiertas de ceniza esperando una chispa para encenderse de nuevo. Apreté la mano contra el pecho sintiendo los latidos de todas mis vidas susurrándome recuerdos que ya no podía apartar, el primer beso, la primera traición, la primera vez que decidí matarlo para salvar a otros, su rostro cuando se ofrecía en mi lugar, todo estaba ahí, grabado como un mural horrible y hermoso que jamás se borraría. Entendí que nunca volvería a ver el mundo como antes, que ya no podía ser solo yo, porque era todas esas mujeres que me habitaron, y él era todos esos hombres que murieron por mí o a mis manos, y empecé a llorar sin contención, no lágrimas suaves sino un sollozo roto, gutural, como un animal herido, un grito que rebotaba entre los árboles y que Lior no detuvo. Solo me rodeó con sus brazos y me dejó llorar hasta que ya no pude más, hasta que el cuerpo me dolió del esfuerzo, y cuando logré calmarme me aparté apenas para encontrar su mirada serena, no porque no sintiera dolor sino porque ya nada podía romperlo más, sus ojos me decían que él también había recordado todo, que esas imágenes horribles lo habían desgarrado igual que a mí. Con voz ronca me dijo que el espíritu se había ido, que la bestia había cobrado su deuda y que el pueblo estaba a salvo, pero que ahora sabían, ya no podían fingir ignorancia,
porque la grieta estaba abierta y el secreto se había ido con Elena y Kael, pero la verdad se había sembrado como una semilla negra que crecería en cada generación. Y yo le pregunté con la voz temblorosa si valía la pena todo eso, si valía la pena tanto horror. Él suspiró profundo y dijo que nunca lo sabríamos, que solo éramos fragmentos intentando entender un todo que nos superaba y que la historia no nos pedía respuestas sino memoria. Le pregunté si me odiaba por todo lo que le había hecho en todas esas vidas, por todas las veces que había tenido que morir por mi culpa. Me miró largamente, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar y me respondió que cómo podía odiarme si yo era la única razón por la que siempre había vuelto, y al escucharlo me quebré de nuevo. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, aferrándome a él como si el mundo se fuera a hundir bajo mis pies porque en cierto modo ya se había hundido. Entendiendo que no éramos héroes ni víctimas sino carceleros de nuestro propio destino. Nos quedamos así mucho tiempo, hasta que la noche volvió a caer y el frío nos obligó a movernos. Caminamos sin rumbo fijo porque sabíamos que no podíamos volver al pueblo, nadie nos recibiría, nadie nos escucharía, siempre seríamos los que rompieron el altar, los que hicieron sangrar la luna, los que trajeron la verdad, y la verdad dolía demasiado para que alguien quisiera volver a mirarla. Encontramos una cabaña vieja y abandonada, nos metimos sin hablar, adentro había un catre roto y una chimenea apagada. Juntamos leña húmeda y nos costó encenderla pero lo hicimos, y el fuego iluminó nuestras caras marcadas de tierra, sangre y lágrimas secas. Nos sentamos frente a él sin decir nada porque ya no había palabras que no se hubieran dicho, todo estaba ahí. En nuestras miradas, en las cicatrices, en el temblor de nuestras manos al buscarse. Eventualmente me recosté sobre su pecho y escuché su respiración lenta, pesada, tan cansada como la mía, sintiendo la marca en mi pecho latir al mismo ritmo que la suya. Por primera vez entendí que no había manera de separarnos, no porque quisiéramos sino porque era imposible. El pacto estaba sellado no con sangre sino con memoria. Susurré que tenía miedo y él no me mintió, dijo que también, que siempre había tenido miedo, que amar de esta forma era como lanzarse a un abismo sabiendo que no había fondo. Me aferré más fuerte a él porque el miedo era lo único real que nos quedaba y dejamos que el fuego siguiera ardiendo, testigo mudo de dos almas cansadas que al fin habían recordado quiénes eran realmente. A la mañana siguiente desperté con la boca seca, los labios partidos y la certeza de que la tierra se había tragado todo lo bueno que alguna vez tuve, mientras Lior seguía dormido o tal vez fingía dormir, con su brazo pesado sobre mi cintura, como un grillete cálido que me recordaba que no podía escapar aunque lo deseara. Lo observé largo rato, estudiando su respiración lenta, los parpadeos involuntarios de sus párpados, el temblor casi imperceptible de sus dedos cuando soñaba, y supe con una claridad dolorosa que soñaba conmigo, con nosotras, con todas las mujeres que fui, porque podía ver sus recuerdos reflejados en la forma en que se aferraba a mí, no como si yo fuera una persona de carne y hueso, sino un testigo vivo de su condena, un recordatorio de que nunca lograría liberarse del todo. Me aparté con cuidado sintiendo el tirón de su mano cuando incluso dormido intentó retenerme, pero conseguí salir del catre y cuando el frío me golpeó preferí esa punzada helada al calor pegajoso de la vergüenza que me subía por el pecho. Caminé hasta la ventana rota, el cristal astillado devolvía mi imagen como un mosaico que no terminaba de encajar. Era yo, pero también todas las otras que habían llevado mi nombre y mi rostro en otras vidas. Me vi vestida con ropas de lana y piel mientras le ataba un collar de huesos al cuello, me vi con un vestido blanco manchado de barro pronunciando palabras de amor que eran juramentos envenenados. Me vi en un altar improvisado con el vientre hinchado de un hijo que nunca nacería mientras él me suplicaba que huyera con él y todas esas mujeres, todas yo, ninguna de ellas feliz, se apilaron en mi mente como un coro siniestro que me observaba con reproche. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos pero me obligué a tragarlas porque sabía que no serviría de nada llorar, así que respiré hondo y me giré para mirarlo otra vez. Lior ahora estaba despierto con los ojos clavados en mí, no dijo nada, no sonrió, tampoco lloró, solo me miró con la resignación amarga de quien ya no espera nada de nadie y su voz sonó ronca, quebrada. Cuando me preguntó si estaba bien, respondí que no, que nunca más iba a estar bien, y fue la primera verdad limpia que dije. Desde que todo empezó, él asintió y me hizo un gesto para que regresara a su lado. Dudé porque mi cuerpo lo deseaba, pero mi orgullo no, y finalmente di un paso, luego otro, hasta sentarme en el suelo cerca de él pero sin tocarlo. Así nos quedamos respirando el aire viciado de esa cabaña mientras el bosque crujía alrededor como un coro que repetía que ya no teníamos un hogar al que volver. Eventualmente su voz llegó apenas como un murmullo cuando dijo que lo odiaba todo, que odiaba a Elena, a Kael, al pueblo, a sí mismo y sobre todo que me odiaba a mí. No reaccioné porque yo sentía exactamente lo mismo. Le dije que me odiaba más que a nada porque yo había empezado todo, porque había aceptado el sacrificio la primera vez,
Porque traje el espíritu al mundo y maté el amor para salvar la tierra y aún así la tierra seguía sangrando, sus ojos se llenaron de agua pero no lloraba. Simplemente rebalsaban y las lágrimas caían en silencio y fue más terrible que cualquier grito, más real que cualquier reproche, me confesó que recordaba todas las veces que había muerto, todas las veces que me suplicó que huyéramos, todas las veces que yo dije que no porque el pueblo era más importante, porque los niños debían salvarse, porque no había otro camino. Y le respondí que yo también recordaba todo, que cada no que pronunciaba me rompía por dentro, que no era heroísmo sino cobardía. Disfrazada porque prefería ser la salvadora antes que admitir que quería ser feliz, que quería vivir y amar sin condiciones ni culpas. Él se rió pero fue un sonido quebrado, como un hueso partiéndose dentro del pecho, dijo que éramos unos hipócritas, que hablábamos de amor pero siempre nos elegíamos a nosotros mismos, que incluso ahora sentados lejos del pueblo seguíamos pensando en ellos, si volveríamos, si nos perdonarían, si había alguna forma de limpiar el nombre. Y le contesté con voz baja que no me importaba el pueblo, que me importaba él, fue la primera vez que lo dije en voz alta y al escucharlo sentí náuseas porque era verdad porque nunca había querido admitirlo. Lior se quedó callado tanto rato que creí que no respondería, pero al final dijo que también me amaba, que siempre lo había hecho, que incluso cuando me odiaba me amaba más que a su propia vida y que por eso había muerto tantas veces, porque no podía imaginar un mundo donde yo no existiera. Mi pecho se cerró de un dolor tan antiguo que me doblé hacia adelante, apoyé la frente en mis rodillas y empecé a sollozar, pero esta vez no intenté detenerme, el sonido de mi llanto llenó la cabaña, era feo, crudo, desesperado, no tenía dignidad ni consuelo, solo verdad, sentí su mano temblorosa en mi espalda, luego más firme, como si cada caricia fuera un riesgo. Hasta que me giré y me lancé sobre él, lo abracé con toda la fuerza de todos los siglos de amor y odio, hundí las uñas en su espalda, mordí su cuello porque quería hacerlo sangrar, quería fundirme con él, matarlo y salvarlo a la vez. Él me sostuvo igual de fuerte y nuestros cuerpos chocaron con rabia y deseo, nos besamos como si quisiéramos destruirnos con todas las emociones que nos habían prohibido por generaciones, fue un acto sucio, desesperado, sin nada de sagrado y sin embargo fue el único momento puro que recuerdo. Cuando terminó nos quedamos jadeando sobre el suelo frío, la chimenea casi apagada, con el humo haciéndonos toser, pero no nos movimos porque ese suelo duro era lo más parecido a un hogar que habíamos conocido. Eventualmente el sol empezó a filtrarse por los tablones y nos obligó a abrir los ojos, a enfrentar que aún estábamos vivos, que el ciclo no se había roto del todo. Lior murmuró que teníamos que decidir, que no podíamos quedarnos allí para siempre porque el pueblo iba a buscarnos, que alguien tomaría la iniciativa y encenderían una hoguera si volvíamos. Lo miré y en sus ojos no quedaba nada del chico que me regalaba flores ni del monstruo que me perseguía, solo un hombre cansado que no temía morir pero sí olvidar. Le pregunté qué proponía y él se quedó en silencio tanto tiempo que creí que no contestaría. Finalmente dijo que había leído el libro y que existía un ritual final, uno que no ataba el espíritu a nadie, que lo liberaba para siempre pero requería algo que nadie estaba dispuesto a dar. Pregunté qué era y me miró a los ojos sin temblar cuando dijo que éramos nosotros, ambos, voluntariamente, no como ofrendas sino como verdugos de nosotros mismos, como sello y llave, y en ese momento el silencio fue absoluto, el bosque dejó de crujir, el viento dejó de aullar. Todo enmudeció porque entendí que no se trataba de matarnos sino de renunciar a todo, a la posibilidad de volver, a la esperanza de encontrarnos de nuevo, un sacrificio final que mataría el amor. Para siempre. Sentí un nudo en la garganta y le pregunté si estaba seguro. Él negó con la cabeza diciendo que no, que nunca estaría seguro porque quería vivir, quería tenerme, quería intentarlo aunque todo se repitiera, aunque el pueblo ardiera, aunque el mundo se rompiera en 1000 pedazos, pero admitió que sabía que esa era la única forma de terminar con el ciclo de verdad, para todos, para nosotros, para los hijos que nunca tendríamos, para las versiones de nosotros mismos que nunca volverían a sangrar, y me miró esperando porque la decisión no era solo suya, era mía. Solo mía. No contesté de inmediato, no podía, mi lengua estaba tan seca que parecía que las palabras mismas me hubieran abandonado. Bajé la mirada hacia el suelo, las vetas de madera podrida dibujaban formas caóticas, símbolos, espirales, círculos, cruces que no significaban nada y al mismo tiempo lo decían todo, eran mapas de nuestras vidas, fracturados e imposibles de seguir, mientras Lior se movía con un crujido en sus huesos que sonaba como un árbol partiéndose, su respiración pesada y sus manos temblorosas no de frío, sino de miedo puro, un miedo tan denso que casi podía olerlo. Me pidió que hablara, su voz quebrada, por primera vez sonaba como la de un niño y entonces me golpeó un recuerdo de otra vida, nosotros dos en un establo abandonado, cubiertos de lodo hasta las rodillas, él llorando porque había matado sin querer a un pájaro y yo diciéndole que estaba bien,
que a veces las cosas morían porque tenían que hacerlo. Y ahora era yo quien mataba a algo, nuestra historia, nuestra promesa de que siempre nos encontraríamos. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos y no las detuve, lloré con todo el cuerpo, mis hombros se sacudían, mi vientre se contraía, mis uñas se clavaban en mis propias piernas, no podía dejar de pensar en todas las vidas en las que había esperado volver a encontrarlo, en todos los universos donde su risa había sido mi consuelo, en los momentos en que un solo beso suyo bastaba para hacerme olvidar el hambre, el frío, la guerra, pero también sabía que era verdad, que si no lo hacíamos el pueblo repetiría esta historia, otra generación sufriría, otra pareja se sacrificaría para contener al espíritu y nosotros volveríamos a despertar con otros nombres, otras caras, pero las mismas maldiciones. Cuando logré calmarme un poco, alcé la vista y lo vi tan roto como yo, sus labios entreabiertos como si rezara en silencio, sus ojos me rogaban no por un sí, sino por cualquier cosa que pudiera darle esperanza, pero no tenía nada para darle, así que le tomé la mano. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero al hacerlo temblamos porque sabíamos que era un pacto. Asentí solo una vez, él cerró los ojos con fuerza y su respiración se quebró, fue como verlo morir en vida, y supe que yo también acababa de morir. Nos abrazamos de forma torpe, desesperada, nos aferramos con la fuerza de quienes saben que no volverán a hacerlo jamás. Podía sentir su corazón desbocado, el mío igual, nuestras marcas ardían y latían al mismo ritmo como si hablaran entre sí diciéndose adiós. Finalmente nos separamos y él tomó mi cara entre sus manos, su frente se apoyó en la mía y susurró que me amaba, que siempre me había amado y que siempre me amaría, incluso cuando ya no existiéramos. Le respondí igual, mi voz apenas un hilo, pero sabía que me escuchaba, sabía que lo creía. Nos quedamos así durante un momento eterno antes de ponernos de pie con las piernas temblorosas, caminamos hacia la puerta de la cabaña y la abrimos, el aire frío nos azotó la cara, afuera el bosque estaba en silencio como si el mundo contuviera el aliento. Sabíamos que el ritual no requería palabras ni velas ni sangre, solo un acto de voluntad, uno que ninguno de los dos quería pero sabíamos necesario. Nos tomamos de las manos y miramos el cielo gris y apagado, las nubes pesadas de promesas de tormenta. Fue ahí donde pronuncié las palabras, no en voz alta, sino dentro de mí: renuncio, renuncio a volver, renuncio a recordarte, renuncio a amarte en otra vida. Sentí algo desgarrarse, como un hilo invisible que me ataba a él y que se rompía con un chasquido seco. Él soltó un gemido ahogado mientras sus rodillas cedían y lo sostuve con fuerza. Yo también estaba a punto de caer. La tierra tembló levemente bajo nuestros pies, un viento gélido nos rodeó como un susurro de aprobación o un lamento de duelo. Nuestras marcas ardieron por última vez, una luz rojiza brotó de ellas y luego se apagó. Sentí un vacío enorme, un hueco donde antes estaba él. Miré sus ojos y ya no brillaban como antes, no porque no me amara sino porque ya no había promesa, ya no había ciclo, ya no habría siguiente vez. Nos abrazamos por última vez sin amor, sin odio, sin nada, solo humanos, solo dos cuerpos cansados que habían sido todo el uno para el otro y ahora eran solo ceniza. Cuando nos separamos supe que no volvería a mirarlo igual ni él a mí. Caminamos en direcciones opuestas sin una palabra más, el bosque nos tragó a cada uno por su lado porque el pacto estaba sellado, porque no habría reencuentro, porque esa era la única forma de salvar a todos los demás incluso si nos destruía por completo. El viento fue lo único que me acompañó cuando salí del bosque, silbando entre las ramas como un coro de voces rotas mientras avanzaba sin camino marcado sobre la hojarasca húmeda y el barro espeso que se pegaba a mis botas, haciendo cada paso más pesado y difícil, con un mundo gris que parecía haber renunciado a iluminarme, y yo sin saber hacia dónde iba, solo sabiendo que no podía volver, que el pueblo estaba lejos o tal vez cerca pero ya no existía para mí, sin casa ni familia ni hermana. Porque Elena estaba muerta y su sangre seguía caliente en mi memoria salpicando mis sueños, viendo su rostro en cada charco con esos ojos acusadores y la boca abierta en un grito mudo, y yo me repetía que había sido necesario, que no había otra forma, que el espíritu debía cobrar su deuda y que al menos el pueblo seguiría en pie. Pero sabía que era una mentira porque no me sacrifiqué por ellos, lo hice para que me dejaran en paz, para romper las cadenas y poder elegir por primera vez, elegir no amar a nadie, ni siquiera a Lior. Caminé hasta que mis piernas cedieron y me arrastré un trecho más hasta detenerme junto a un árbol viejo con el tronco retorcido como un anciano moribundo, apoyando la frente contra la corteza fría que me mordía la piel mientras temblaba sin saber si era por frío o por miedo o por pura soledad, porque por primera vez estaba realmente sola, sin nadie siguiéndome ni buscándome ni llamándome, y me desplomé al pie del árbol abrazando mis rodillas y hundiendo la cabeza entre ellas mientras lloraba. Sin sonido porque ya no me quedaban fuerzas para gritar.
Recordé el momento en que Lior y yo nos separamos, como sus ojos estaban vacíos, como nuestras marcas se apagaron y se sintió como si alguien arrancara un órgano de mi pecho sin romanticismo ni consuelo, solo algo quirúrgico, preciso y letal. Cuando pude moverme de nuevo ya estaba oscureciendo, el bosque se volvía un laberinto negro pero no me importaba, me levanté y avancé a ciegas tropezando con raíces, arañándome con zarzas y sangrando mientras me reía con una risa rota e histérica porque era la primera vez que mi sangre solo me pertenecía, no era ofrenda ni promesa ni deuda, solo sangre mía, miserable y preciosa, algo a lo que podía aferrarme. Eventualmente encontré un claro con un río delgado casi seco cuyo murmullo triste acompañaba mi respiración entrecortada mientras me arrodillaba en la orilla y me lavaba la cara con el agua helada que me dolía en la piel pero no me importaba, vi mi reflejo demacrado con ojeras profundas, labios partidos y cabello sucio y enredado, parecía una bruja, una loca, una sobreviviente y me escupí a mí misma viendo el agua enturbiarse con saliva y sangre mientras susurraba un insulto que repetí una y otra vez hasta convertirlo en un mantra, porque odiarme era más fácil que perdonarme. Cuando el frío me caló hasta los huesos me arrastré más lejos y encontré una cueva poco profunda apenas suficiente para cubrirme del viento donde me metí y me abracé cerrando los ojos esperando soñar con Lior, con todas las vidas que compartimos, pero no soñé nada, solo negro, un vacío absoluto. Desperté al amanecer tiritando con los huesos doliéndome y cada respiración convertida en un gemido, pero estaba viva y supe que esa era mi condena, sobrevivir, sin él, sin nadie. Salí de la cueva con un sol débil que parecía esforzarse por subir al cielo mientras el mundo seguía cubierto de bruma y yo caminaba sin dirección con los pies sangrando dentro de las botas y el estómago protestando con rugidos sordos mientras comía hojas, raíces o cualquier cosa que encontrara y vomitaba para seguir andando, hasta que eventualmente llegué a un camino de tierra con marcas de ruedas y huellas humanas que demostraban que alguien había pasado por allí, y aunque dudé pensando en esconderme y seguir siendo un fantasma, me acerqué porque aunque no quería, necesitaba. Caminé por el camino hasta que vi casas, no mi pueblo sino otro más pobre y más viejo con gente de cara ajada por el frío y el hambre que me miraban con recelo pero sin acercarse ni echarme, encontré un cobertizo y pedí dormir allí mientras un anciano me miraba con ojos de hielo y me escupía al suelo antes de asentir. Y esa noche dormí sobre paja húmeda cubriéndome con un saco podrido sin soñar nada, solo existiendo. Pasaron días o semanas, perdí la cuenta mientras trabajaba por comida lavando ropa en agua helada hasta que mis dedos se agrietaron, cortando leña, cargando cubos de agua, y aunque nadie me hablaba mucho me daban de comer y eso bastaba. No volví a mencionar mi nombre ni a hablar de pactos o espíritus, era una extranjera, una forastera, una sirvienta, y me gustaba porque no tenía historia ni pasado, era solo una mujer más entre muchos. Una noche frente al fuego pobre de un brasero pensé en Lior e imaginé que él estaba haciendo lo mismo en otro pueblo, trabajando en algo miserable, convertido en nadie como yo, y me pregunté si alguna vez nos cruzaríamos otra vez, si nos reconoceríamos o sentiríamos algo, y aunque mi pecho dolió ya no lloré porque sabía que no era amor sino memoria, y la memoria ya no era un lazo sino un peso muerto que había aprendido a cargar. Con el tiempo la gente del pueblo me aceptó un poco más, me daban pedazos de pan más grandes y me dejaban dormir dentro cuando llovía fuerte, y aprendí a sonreír de nuevo no porque estuviera feliz sino porque era más fácil, porque la gente no preguntaba cuando sonreías. Un día vi a un hombre alto llegar al pueblo cargando un saco al hombro con el pelo largo y enredado y la cara hundida por el hambre, y lo vi de lejos sin saber si era él o solo alguien que se parecía, pero no me acerqué ni grité su nombre, solo me giré y seguí lavando ropa porque habíamos prometido no encontrarnos, habíamos matado esa promesa con nuestras propias manos. Esa noche me acosté y sentí algo extraño, paz, no felicidad ni alivio, solo paz, porque ya no debía nada a nadie ni siquiera a mí misma, y mientras el sueño me vencía susurré las palabras más honestas que tenía, gracias. Lo odiaba, lo amaba, lo perdonaba, me perdonaba. El viento apagó el fuego y me dormí en la oscuridad, y por primera vez en muchas vidas no soñé con nada. Los días se hicieron semanas y las semanas meses, y el pueblo nunca preguntaba de dónde venía ni por qué tenía las manos marcadas con cortes viejos que parecían símbolos mal borrados. Aprendí a no mirarlas tampoco porque cuando las veía demasiado tiempo me venían recuerdos como dagas, la luna llena, el altar de piedra, la sangre corriendo por el suelo, así que trabajaba para olvidar, para vivir sin pensar, para existir como un animal más entre animales. Un invierno particularmente cruel arrasó con las reservas de la aldea y empezamos a racionar todo, cortábamos más leña, dormíamos apilados para no morir de frío, y en esas noches escuchaba llorar a los niños y recordaba a Elena, su voz burlona cuando éramos pequeñas y creíamos que el mundo era grande y que todo nos pertenecía.
A veces en sueños la veía sonreír sin odio ni resentimiento, como si nada hubiera pasado, y yo lloraba en el sueño, pidiéndole perdón sin poder oír mi propia voz, con el sonido apagado como si el mundo mismo me negara la absolución. Una madrugada desperté empapada en sudor con un grito atorado en la garganta y salí del granero dejando atrás el calor miserable del brasero. El cielo estaba cubierto de nubes negras como luto, caminé hasta el borde del bosque con las sombras retorciéndose como serpientes viejas, temblando, esperando algo sin saber que quizá el espíritu, quizá Lior, quizá solo el final. Pero no vino nada. El bosque estaba vacío sin monstruos ni redención, solo árboles muertos y viento, y me reí con un sonido hueco y áspero que dolió en mis costillas porque por fin entendí que eso era lo que nos quedaba, la nada, habíamos pagado todo y ya no había deuda, pero tampoco promesa. Regresé al pueblo al amanecer con los pies entumidos y nadie preguntó dónde había estado ni me miró 2 veces, y eso me tranquilizó porque era exactamente lo que quería. Pasaron más meses y me volví parte del mobiliario, la mujer que lavaba la ropa, que cocinaba sopas con más agua que verduras, que no hablaba mucho y sonreía cuando debía. Una tarde, mientras recogía leña al borde del bosque, escuché pasos detrás de mí y me tensé sin girarme, solo esperé mientras los pasos se detenían a unos metros y el silencio se cargaba de algo denso. Reconocí esa respiración y ese modo de quedarse quieto como un animal salvaje decidiendo si huir o atacar, y no dije nada, solo escuché su voz áspera, usada poco, diciendo mi nombre, no el falso que usaba allí sino mi verdadero nombre, el que solo él pronunciaba así. Mi espalda se tensó y mis manos se cerraron sobre la madera, sin contestar, sin poder, con el viento silbando entre nosotros y su olor a sudor, sangre vieja y humo de 1000 fogatas solitarias. Respiró hondo como si tomar aire le costara la vida y dijo que no debía estar allí, que había prometido no buscarme, que no quería romperlo pero no podía evitarlo, que había caminado demasiado y se había hecho daño a sí mismo para no venir pero estaba allí. Mis ojos ardían pero no lloré ni me moví, no quería que me viera temblar, y dijo que necesitaba saber si estaba bien, solo eso, si estaba viva, si comía, si dormía bajo techo sin responderse a sí mismo ni pedirme que me girara o intentara tocarme, solo esperando. Finalmente le respondí con un susurro quebrado pero firme diciendo que estaba bien, que comía, que dormía, que vivía, y él suspiró con un sonido que fue como un lamento diciendo que eso bastaba, que se iría, que no me molestaría más, que me dejaba ser. Mis piernas flaquearon pero me mantuve en pie mientras escuchaba sus pasos retroceder, el crujido de las hojas bajo su peso y su respiración quebrada alejándose, sin girarme ni rogarle ni correr, solo dejándolo ir porque eso era el pacto, porque eso era amor, porque eso era el final. Cuando todo estuvo en silencio finalmente me permití caer de rodillas con la leña cayendo de mis brazos, apoyando las manos en la tierra helada sin lágrimas porque no quedaban, solo respirando con dificultad como un animal herido que sabe que ya no vale la pena huir. Me quedé allí largo rato y cuando me levanté recogí la leña y caminé de vuelta al pueblo, donde nadie notó nada ni preguntó nada, y al entrar al granero vi el brasero aún vivo, avivé el fuego y me senté frente a él, acercando las manos al calor mientras me observaba los dedos agrietados con las uñas negras de tierra, sonriendo porque por fin entendía que ese era el precio, existir, solo existir. Y en ese brasero, en ese fuego pobre y tembloroso susurré algo, no para él ni para mí sino para el mundo, diciendo que lo amaba y esperaba que nunca volviera a encontrarme porque no quería romperlo otra vez, porque me conocía demasiado bien, porque sabía que si me encontraba y me tomaba de la mano yo no podría soltarlo. El fuego crepitó lanzando chispas al aire y una chispa se posó en mi falda, la apagué con un manotazo y sonreí de nuevo, más grande esta vez, porque entendí que ya no había nada más que quemar, nada más que perder, nada más que dar, solo quedaba vivir, y eso me dije, era suficiente aunque doliera, aunque no significara nada, aunque nadie lo supiera jamás, porque era mío, solo mío.